Muy buenas tardes. Estamos nuevamente saliendo al aire con el programa Enrique Saúl Buscando la Verdad. Si Dios nos permite, pues hemos cogido un temita que ha estado un poco extenso, ¿no? Pero, sin embargo, pues se lo ha hecho de la mejor manera. Para que quede bien claras las cosas, ¿no? Empezamos si hay vida después de la muerte. Habíamos visto pues que el alma, porque cuando muere una persona va al Hades. Luego de eso hemos visto prácticamente la resurrección, hemos visto el cuerpo resucitado, hemos visto la transformación del cuerpo y hemos visto en dónde pasará el alma del desobediente en la eternidad. Hoy me parecía no muy bueno hablar solamente del infierno, ¿no? Hoy vamos a ver el tema que lo hemos titulado Los que obedecen a Dios, ¿dónde pasarán la eternidad? Pienso yo que sin este estudio hubiese estado incompleto y lo vamos a hacer pensando de la manera positiva que al menos las personas a quienes se les envía los videos reflexionemos y veamos de por medio está el destino eterno. Solamente eso nos estamos jugando, ¿no? En realidad, en el mundo religioso está dividido en muchísimos grupos y cada uno de ellos dicen tener la verdad. A mí alguna vez también me han preguntado si es que yo estoy en la verdad o tengo la verdad. El hombre no tiene la verdad. Lo que he dicho es yo que trato de estar, hago todo lo posible, me esfuerzo, me esmero por mantenerme en esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo. No se olviden que en el Evangelio de Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, le guste o no le guste al mundo religioso, tenemos que utilizar ese camino que fue enviado desde el cielo. Porque aún antes de venir nuestro Señor Jesucristo acá a la tierra, dijo que Él venía para hacer la voluntad, oh Padre. Pero Él pidió algo asombroso, ¿no? Y Él dijo, quítalo primero para establecer esto último. Esta parte el mundo religioso no lo ha entendido, no lo ha comprendido. Cuando dice quítalo primero para establecer esto último, justamente se refiere a la ley mosaica. Y cada grupo interpreta a su manera. Por eso hay cobradores de los diezmos, la música, todas esas cosas, porque dicen que David en realidad fue un hombre de Dios, ¿no? Pero ya hemos hecho un estudio de esos y hemos visto que no hay un solo mandamiento, ni en el Antiguo Testamento, peor en el Nuevo, sobre la música. Entonces la Iglesia de Cristo realmente es bien diferente al sistema religioso. Ya. Sin embargo, para Dios solamente existen dos grupos, no existen más. Vamos a ver esos dos grupos, ¿no? En el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14. Aquí están los dos grupos. No lo menciono yo, solamente cumplo con el deber impuesto por Dios, ¿no? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos
son los que le hallan. Entonces, aquí está la base también que nos llama a la reflexión, ¿no? Angosto el camino y la puerta estrecha. Pero de eso, los que entran por lo difícil, digamos así, esos son los que pasarán la eternidad en una ciudad que tiene las mismas características del cielo. Vamos a ver. Además de eso, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo le decía Señor. Lucas, el capítulo 6, los versículos 46 al 49, vamos a leerle, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hoy esto ha crecido enormemente. Todo mundo, no se desconoce, todo mundo, y en cada una de las llamadas iglesias hablan de Dios, hablan de nuestro Señor, al Espíritu Santo, inclusive le tienen como una especie, como si fuera Él mandadero, que el Espíritu Santo esto, que el Espíritu Santo esto otro, ¿no? Pero aquí sigamos viendo, ¿no? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Cuando dice todo aquel que oye mis palabras y las hace, significa obediencia absoluta a lo que el Señor dice, pues. Y eso, hablando del tiempo del ministerio terrenal, se dio exactamente igual, pero ahora se hace en gran escala, lógicamente, ¿no? Y aquí dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó hondo y ahondó, y puso el fundamento o el cimiento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río fue con ímpetu, dio con ímpetu aquella casa, pero no pudo mover, no se movió, ¿no? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es nuestro Señor Jesucristo, pues. Él es la roca. En 1 Corintios 10:4 nos dice muy claramente que todos bebieron de la misma bebida espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y el quien no permanece o no tiene como fundamento a nuestro Señor Jesucristo, dice, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El pasar toda la eternidad sin que siquiera llegue una luz de Dios es como nos dice aquí, ¿no? Como nos dice aquí, es algo que estremece realmente, ¿no? Bien, aparte de eso, en el Evangelio según San Mateo, o de Mateo, el capítulo 17, aquí encontramos una gran verdad, algo que realmente quizá muchos ni lo conocen, este texto. Dice, aquí se trata de la transfiguración. Jesús se transfiguró ante 3 de sus discípulos y vieron que estaba Moisés y Elías junto con nuestro Señor, pero mostrando más bien dicho Jesús toda su gloria. Y mientras él aún hablaba, dice, a ver, leamos desde el 4, ¿no? Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí, si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz cubrió, he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia.
la voluntad del Padre, no, a Él oíd. No dice a los apóstoles, me refiero a los apóstoles de ahora, ¿no? No dice a los profetas también de ahora. No dice a los misioneros. No dice a los predicadores. No. Cuando una persona demuestra con la palabra de Dios, como yo siempre suelo hacer, me parece lo correcto. Pero son estos personajes prácticamente los que dañan aún las iglesias de Cristo. Entonces, fijémonos una vez más, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, a Él oíd. Por ejemplo, los misioneros que le han puesto a Pablo como misionero, pero él nunca dijo que ser misionero. Él dice que es maestro, apóstol de los gentiles, dice él. No dice soy misionero. Entonces, todas esas cosas las han interpretado mal. Y hay otra cosa importante, ¿no? Aún María, su madre, debió haberse acordado cuando recibió la salutación del ángel Gabriel, que le dijo que el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 30 al 33. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Le leo desde el 29. Entonces el ángel dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Yo me imagino, María debió de haberse sentido halagada, ¿no? Pero también pienso yo que cuántas jovencitas que conocían la palabra de Dios, que conocían las profecías, estarían esperando que ese día venga, ¿no? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En el Evangelio de Juan, el capítulo 2, cuando empieza justamente su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, su madre también ayudó, dio una empujadita, si queremos decirle así, ¿no? Si queremos decir así, Juan 1 al 5. Dice, al tercer día, el Evangelio de Juan, capítulo 2, 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Posiblemente se acordó de esa salutación y sabía quién era Jesús. Y tuvo ese valor de hablar con su hijo, no tienen vino, ¿qué esperaba? Y al final lo que ella esperaba se cumplió, pues no. Ya, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? A mí ese término sí me llama, no le dice mamá, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué entendemos aquí? Aún su madre necesitó de su hijo posiblemente para alcanzar su salvación, ¿verdad? Aún no ha venido mi hora, le dice, ¿no? Su madre dijo, a pesar de todo lo que le dijo su hijo, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os lo dijera. Haced todo lo que os dijera. Y el versículo 10, ahí tenemos el resultado. Y le dijo, todo hombre sirve primeramente el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús convirtió el agua en vino, en el mejor vino. Por eso le hacen esa observación. Bueno, esto traer a colación para mí era importante porque su padre
o nuestro Padre, Dios, dijo a los apóstoles, a Él oíd. A Él oír. Y María en este caso exactamente igual, ¿no? Entonces el Señor en su ministerio terrenal, Él habló de unas moradas, ¿no? Y esas son las moradas que nosotros vamos a conocerlas también. El Evangelio de Juan 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y aquí el tema que vamos a llevar a cabo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, desde cuando Jesús expresa estas frases, esas moradas ya estaban. Porque dice, si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. A veces es bueno aclarar esto porque piensan mucha gente que esas moradas se están construyendo, qué sé yo, ¿no? Pero esas moradas, cuando Jesús habla esto, ya había, por eso dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bien, entonces seguimos adelante. ¿Qué es una morada, pero? Una morada nos sirve. Es una casa, es un lugar de habitación. Y allá es a donde irán a pasar la eternidad los obedientes. Estas moradas son presentadas en el libro de Apocalipsis, es decir, nos son reveladas como la ciudad de Jerusalén. Veamos Apocalipsis 21, 1. Sin lugar a dudas son las mismas moradas que Jesús nos menciona, ¿no? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existían. El término pasaron. ¿Qué significa eso? Que ya no existen. Para poner un ejemplo, pongamos un universitario que aprueba su tesis, ¿no? Aprueba su tesis, sale y lógicamente sale en condiciones de egresado, de profesional, podemos decir así, y decimos, bueno, por eso en los colegios, en las universidades, especialmente en los colegios, se reúnen muchos alumnos que fueron de esa promoción. ¿Siguen ellos en el colegio? No, ya pasaron, pues, ¿no? Aquí es exactamente igual la tierra. Los que esperan el milenio pasar aquí, los 1000 años, aquí en la tierra, ya no va a haber, pues, esa tierra. ¿Dónde pasarán? No lo sé. Bien, dice pasaron. Veamos, tenemos que dar textos que realmente refuerce esto que yo estoy exponiendo, ¿no? Vamos a segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, en este tiempo, que vienen existiendo desde la creación, están reservados por la misma palabra para guardaros para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, fíjense, hace mención aún de los que no obedecen al Señor. Porque yo no creo que una persona que obedezca sea calificado como impío. Vamos al 10. Al 10, sí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ellos serán quemadas. Entonces, esto sí concuerda, pues, ¿no?, con lo que nos dice acá el libro de Apocalipsis y el capítulo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, ¿qué tierra va a haber? Antes de continuar, nosotros veamos el orden de la revelación del libro de Apocalipsis. Es importante
que nosotros también conozcamos eso, ¿no? Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 1, para darnos de cuenta el orden de cómo está revelado el libro de Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, en primer lugar, Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo. Ya. Para manifestar el propósito, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está Dios, nuestro Señor Jesucristo, el ángel y Juan. ¿A quién iba a dar esas revelaciones? A las iglesias. Pero cuando digo a las iglesias, no me estoy refiriendo, pueden estar muchos pensando, entonces si estamos ahí, una iglesia pentecostal, por ejemplo, no dicen que es iglesia. Ya, aquí se refiere exclusivamente a las 7 iglesias de nuestro Señor Jesucristo que estaban asentadas en Asia. Hay que aclarar estos puntos, ¿no? Entonces, como nosotros podemos ver, a estas iglesias es lo que se le escribe, y el apóstol Pablo en Romanos 16:16, él dice con muchísima claridad, 16:16, dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Aquí hay algunas cosas importantes, ¿no? Algunas cosas importantes que posiblemente no haya el suficiente tiempo. Veamos a todas las iglesias de Cristo, ¿no? Alguien puede pensar, por ejemplo, el catolicismo en cierta manera se ha adueñado. Dicen que la iglesia católica es la que fundó nuestro Señor. Eso es una falsedad, porque la iglesia católica más o menos empezó alrededor del año 300 y la iglesia acá en el año 33. Eso ya lo hemos demostrado hasta la saciedad, solamente habrá que acordarnos. Sin embargo, 1 Corintios 4:17 dice, para que nos demos de cuenta, ¿no? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Cuando dice iglesias, ya vimos que estamos hablando de las iglesias de Cristo, no la iglesia pentecostal, bautista y tantas que hay. No nos dice de eso, porque dicho sea de paso, esas iglesias recién aparecieron con la famosa Reforma, que fue alrededor del año 1500, de ahí empezaron a derivarse un sinnúmero, y hablando de fechas, muchas iglesias llamadas hoy así, se fundaron por el año 1800, es decir, 18 siglos después de la iglesia de Cristo. Entonces, que no nos hagamos ilusiones que estamos aquí incluidos, no. Bueno, quedémonos ahí, ¿no? Con esto. Vamos a Apocalipsis nuevamente, al capítulo 21, porque ese es el propósito, ver a dónde pasará el cristiano que obedeció, o los obedientes. Ya, el capítulo 21:2, el versículo, vamos al versículo 2, dice, y yo Juan, el apóstol Juan, el último que posiblemente quedaba, ¿no? Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Vio Juan la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, dispuesta como una esposa. Si nosotros nos damos de cuenta, el término descender, ¿qué significa? Bajar.
Es decir, que esta ciudad bajaba del cielo. Pero ¿hasta dónde? Igual que el Hades, ¿no? Decíamos, ¿hasta dónde sube el Hades? El lugar de consuelo, desde luego, ¿no? Ya, vamos a ver. Si nosotros comparamos este texto con con primera de Tesalonicenses, aquí hay otro término contrario, a descender. 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tesalonicenses dice que se sube en las nubes, ¿no? O hasta las nubes, como quiera de expresarse. El resultado sería el mismo. Y Apocalipsis dice que bajaba la iglesia. Pero aquí, ¿quiénes son? Aquí son los cristianos, pues, los que van a estar para siempre con el Señor, dice. Entonces, lo que quiero que nosotros nos demos de cuenta es lo siguiente: descender significa bajar, ascender significa subir. ¿Hasta dónde subiremos? Decía hace un momento, ¿no? Con toda seguridad, hasta dónde está la nueva ciudad de Jerusalén, que será el lugar donde pasarán los obedientes la eternidad. Sin lugar a dudas, ¿no? Ahora sí podemos decir, bueno, ya lo dije, podemos decir con toda seguridad que esta es la ciudad donde están las moradas que el Señor Jesucristo mencionó en su ministerio terrenal. No está en el cielo, no está en la tierra, posiblemente en un lugar intermedio, que no nos revela, ¿no? Pero sí nos dice que desciende, y los cristianos que van a vivir con nuestro Señor Jesucristo subirán. Entonces, eso nos da la idea que será la ciudad en donde se pasará la eternidad. Ya. Ahora, muchos enseñan que esta tierra va a ser renovada, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Veamos en Romanos 8, 24, 25, Romanos 8, 24, 25, aquí también nos enseña. Es muy importante estas dos citas, ¿no?, que hemos dado. Y fíjense en lo que dice: porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Esta tierra vemos o no vemos? Todos los días le vemos, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué hacernos ilusiones que vamos a pasar aquí? Porque dice claramente que hay que aguardar lo que no se ve, ya. Pero esperamos, fíjense aquí, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, con fe, aumentaría yo, con fe lo aguardamos. Entonces, por hoy nos quedamos allí. Pienso que, si es que Dios permite, pretendía yo acabar en esta semana, pero ojalá, vamos a grabar el día miércoles y el viernes. Por hoy, muchas gracias. Buenas tardes.